Ángel Berlini tenía 64 años. Fue a hacerse una cirugía maxilofacial, un implante, y falleció. Producto de, todo indica que se trataría de una mala praxis. Muchas veces con las malas praxis hay una dificultad para probarlas, ¿sí? En algunos casos son muy evidentes. El ejemplo más común es cuando se olvidan, aunque parezca mentira, operan a una persona y olvidan gasas o instrumental quirúrgico en la persona. Eso surge a todas luces. En otros casos cometen errores que son, si se quiere, más silenciosos o más difíciles de probar. Hoy vamos a estar hablando con Mario de este tema y además no solo de la cuestión probatoria, sino también de hasta dónde alcanzan los daños según de qué se trate, porque a veces la situación no es tan grave y tiene reparación, y otras veces, como en el que sucedió esta semana, termina con el fallecimiento de un paciente que no estaba enfrentando a priori una operación riesgosa. Se vienen varias reformas, ¿sí? Se viene hablando de la reforma laboral, de la reforma tributaria, de la previsional, ahora se suma la educativa, pero nosotros vamos a enfocarnos un poquito hoy en la reforma previsional, porque van a cambiar muchas cosas, porque es probable que se implemente nuevamente un sistema como el de las AFJP, que fracasó en los 90, que terminó en que todos los que pusieron su plata en las AFJP se quedaron sin nada y tuvieron que volver al sistema público o sistema de reparto. Y bueno, y obviamente todo eso daña la jubilación de todos aquellos que habían aportado, y de golpe se le sumó gente que había aportado a otro sistema y se cayó el sistema y pasaron a ese, ¿sí? No es un tema ligero el de, bueno, sistema público o de reparto y el sistema de acumulación privada, porque después siempre pasa lo mismo. Alguien se desaparece con la plata y terminan todos en Pampa y La Vía. Y vamos a hablar también de los seguros. Recordemos que la semana pasada hubo un incendio muy grande en un polo industrial en Ezeiza. Y ahora, una vez que ya pasó, empieza todo el problema con las aseguradoras. Primero, qué cobertura tenían cada una, los problemas que se suceden en este país, que la mitad de las cosas suceden en negro, entre lo que había declarado, lo que estaba cubierto y lo que efectivamente había o ahora dicen que había en cada depósito. Y por ahí algo que nos afecta a todos, que tiene que ver con cuando nosotros contratamos un seguro. Vamos a algo más sencillo, el seguro del auto. ¿Vos sabés el problema que puede ser estar infraasegurado? Acordate de esa palabra. Vamos a estar hablando de esto porque no sea cosa que en el momento que necesites el seguro te digan, no, esto, tu contrato no lo cubre. Y para cerrar, vamos a cerrar poniéndole onda con nuestro amigo Luan. Vamos a estar cantando y bailando un ratito. Bienvenidos a La Letra Chica, un programa para conocer tus derechos y saber cómo ejercerlos. ¿Te parece que cuando haya una mala praxis haya una indemnización alta? Y eso entiendo que depende del tipo de mala praxis que hubo y de las consecuencias que tenga a futuro. Sí, por supuesto, siempre que esté probada la mala praxis. Sí, supongo que sí. Supongo que es una penalidad para que se hagan las cosas mejor, para que tenga un costo. Es un tema delicado hablar de mala praxis y de plata, ¿no? Es bastante compleja la situación, pero sí. ¿Y pensás que hoy el control médico en los partos es suficiente? Sí, creo que está excesivo, me parece. Me parece que ya en un hospital está todo controlado y las prácticas que tienen son habituales de hace muchos años. El público desconozco, en el privado entiendo que sí. Yo soy psicóloga perinatal justamente y trabajo en esa área.
y tiene que ser el parto siempre respetado en todo sentido. Yo creo que es la responsabilidad del médico, no más control. Cada uno debe trabajar responsablemente. Sí, también los controles, sí. Depende de la zona. En algunos sí, y hay un buen seguimiento, y en otros no. Hay dos medicinas. En Argentina ahí está muy claro eso. ¿Confías hoy en día en las pericias en Argentina? Está medio dudosa a veces, lamentablemente. Sí, los peritos oficiales son muy buenos. Por algo está el perito de parte y están los peritos oficiales. Confío plenamente en los peritos oficiales. Sí, entiendo que si son profesionales y se repite el diagnóstico, se repite la práctica con varios profesionales y varios puntos de vista, creo que es algo que debería ser correcto. ¿Confías en las pericias médicas de Argentina? Sí, está bien, el sistema de salud argentino me parece que está bien. Sí. Y en cuanto a las pericias también, me parece que está bien, me parece. Sí, me parece que tenemos excelentes médicos. Sí, por supuesto, soy médico, no me gusta desconfiar de mis colegas. Escúchame, ¿qué es esto? Yo pensé que Super Mario era el de bigote, gorrito, pizza. ¿No? ¿No era ese? No. Me parece que este es único, ¿eh? Este es un Super Mario. Pero aparte, fíjate que el Super Mario con el traje puesto, ¿eh? Tiene la capa y el traje. Bueno, Mario, vamos a ponernos serios porque bueno, el tema del que tenemos que hablar es un tema serio. Muy serio. El día 11 de noviembre del 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo muy importante que trató el tema de una mala praxis, ¿sí? Un caso del milagro, una nena que nació lamentablemente por obra de una mala praxis médica y una clínica muy importante acá en la República Argentina. Bueno, esto fue allá en el año 2001, en enero del 2001, y casi 2 décadas la familia reclamando justicia. Bueno, sí. La queja llega a la Corte en virtud de algunas arbitrariedades que ahora vamos a analizar, pero a ver qué pasó con Milagro, esta nenita, esta bebé, que tuvo sufrimiento fetal que se acreditó en el juzgado de primera instancia, que la nena había sufrido, no le llegaba oxígeno y sangre en el momento de que estaba teniendo el parto, ¿no? O sea, los médicos aparentemente no registraron, bueno, digo, no aparentemente, ya está acreditado que no registraron el monitoreo correcto. Exacto. Con el cual, si la hubieran monitoreado, tendrían que haberle hecho una cesárea inmediatamente. Ahí eso es lo que configura la mala praxis. Exacto. Después, con el tiempo analizado a la distancia. Claro, vos imaginate, tuvieron que intervenir el cuerpo médico forense, peritos médicos, peritos de parte. ¿Para qué? Para poder investigar qué pasó, esto que vos dices del silencio. ¿Qué pasa? La gente no sabe. Cuando va al médico, obviamente confía y está bien porque hay que confiar en la medicina. Sí. Pero ¿qué pasa puerta adentro cuando uno ve esa complejidad de equipos médicos que están atendiendo en la sala de parto? Una situación compleja, ¿no? Bueno, después de muchos años se pudo acreditar que evidentemente hubo una mala praxis, que ese daño que le causó un daño cerebral irreversible a Milagro. Irreversible, de por vida. Pobrecita, no puede ni caminar, ni hablar. Necesita asistencia a las 24 horas. Acá dice la Cámara, finalmente reduce el daño. Esto es lo grave. La Cámara, juzgado de primera instancia... Esto transitó ya primera instancia, Cámara y Corte. Y la Cámara hizo algo incomprensible. La Cámara ordena reducir a través de una apelación, obviamente, de los médicos y de acá de la clínica, ordena reducir el daño. Pero ¿cuál es la clave de este caso? La Corte dice, bueno, ustedes redujeron el daño, pero no me fundamentaron. ¿Por qué? Porque tienen que fundamentar acá el daño. Si ustedes me bajan, ¿sabés cuánto le bajaron el daño? 80% el daño moral a los padres y tanto a Milagro y a los hermanitos. 80%. Te doy un ejemplo hipotético. Ponele que la... ¿Qué sala fue? Pues eso recibieron como el... La sala acá. La sala acá. La sala acá. Se llevaron la copa junto con Rosario Central, así. Más o menos. ¡Ay, tongo! Sí. Bueno, objetivamente lo que dice la Corte dice, señores, ustedes no pueden bajar, a ver, pueden hacerlo, pero deben fundamentar por qué bajan y reducen
esta indemnización de daño moral, que es importante porque no estamos hablando de una reducción del 5 al 10%, 80%. Claro, básicamente no hubo daño para ellos, pero ¿por qué? Digo, ¿en qué No fundamentaron? está explicado. Esa es la clave de la arbitrariedad. La justicia, la Corte, cuando analiza el fallo de la Cámara, ahí encuentra la arbitrariedad. Dice, acá hay un daño, hay un delito, un delito, hay un derecho federal, derecho federal, que está violado por la Constitución Nacional, que es el tema de la propiedad privada. Tanto la familia Milagro tienen esta propiedad que ya está, digamos, dictaminada o resuelta por primera instancia, donde dice, mire, usted le corresponde esto por daño moral. Sí. Y si viene la Cámara y me lo reduce, me tiene que decir por qué. Ahí está el daño, digamos, acreditado respecto de la violación de la Constitución Nacional. El otro yo creo que es uno de los problemas que se dan y que son una realidad también, que es la delegación a veces en, digamos, de resoluciones importantes en gente que no debería hacerlo, porque si lo hubieran escrito los jueces de verdad, no se les hubiera escapado que no están fundando las razones por las cuales modifican un fallo. La letra chica, pero, ¿no? guarda con la delegación, que no se les vaya la mano. Claro, a veces la gente por ahí no sabe, le decimos a la gente por ahí no sabe que a veces los juzgados tienen empleados que redactan, obviamente, hacen a la organización, digamos, del funcionamiento de un juzgado, una sala. Claro, pero no es lo mismo delegar una cuestión rutinaria o de trámite que delegar la redacción de una sentencia, ¿sí? Donde hay que hacer un análisis bien pormenorizado y sobre todo si van a encima modificar la sentencia de primera instancia. Y otro tema importante que es la defensa en juicio. La Corte hace hincapié en el tema del debido proceso. Dicen, ¿cómo se va a defender la familia Milagro a través de sus representantes, en este caso los abogados, si no le están diciendo el por qué? No el cómo, el por qué bajar, por qué reducir. Entonces, también hay una violación del debido proceso. Y esto también lo del lucro cesante para la mamá, Catalina. Grave, la Cámara entra a fondo con este, la Corte entra a fondo con este tema y dice, le rechaza la Cámara el lucro cesante a la mamá. ¿Qué es el lucro cesante? La pérdida de ingresos económicos futuros que la madre se vio privada. Obviamente tenía que estar las 24 horas a cargo de Milagro. ¿Y durante cuántos años? Mucho y de por vida. Estamos hablando del hecho que ocurrió allá en el 2002, estamos en el 2025, imagínate, 23 años. ¿Sí? Entonces, la Corte, con buen criterio, también encuentra la arbitrariedad en el sentido de que acá el lucro cesante a la madre le ordena a la Cámara, revise. Y esto, lo de la discapacidad, le marca la cancha a la Corte. Dice, ustedes tienen que reforzar la protección, porque no estamos hablando de cualquier persona. Es una persona que tiene una protección especial y constitucional. ¿Sí? Estamos hablando de una persona que está discapacitada, que no puede hablar por sí misma, no tiene autonomía, necesita las 24 horas de atención y contención en todo aspecto. Bien, si vamos a la otra placa, vamos a ver, ¿sí? Que bueno, como te decía, el monitoreo fetal es lo que había fallado acá. Esto está acreditado. Sí. ¿Por qué se acredita esto después de muchos años? Te cuento algo que después hace poco se publicó una nota que se hizo a la familia, al padre, donde para poder averiguar qué es lo que había pasado con el monitoreo se tuvo que hacer el secuestro de la historia clínica. 5 allanamientos. Bueno, ese es uno de los problemas que comúnmente sucede cuando hay un juicio de mala praxis. La historia clínica es lo primero que desaparece o, en todo caso, que se adultera. Porque también muchas veces no desaparece la historia clínica, pero se le hacen modificaciones posteriores para cubrirse. Esta es una práctica que lamentablemente hacen muchas instituciones para evitar justamente la responsabilidad civil que tienen que afrontar cuando sucede un caso de mala praxis. Por eso siempre es muy importante, cuando hay que afrontar un caso de estos, hacer el secuestro de la historia clínica, muchas veces como medida preliminar. Imagínate la familia desde el año 2002 al 2007 buscando la historia clínica, 5 allanamientos, hasta que finalmente pudieron conseguirla. Y a partir de ahí, a través de los médicos privados, realizar el informe correspondiente para evaluar la demanda que después de casi 10 años tiene su sentencia y después de otros tantos años sentencia de Cámara y ahora con fecha 11 de noviembre de este año, sentencia de la Corte que solamente, repito, le ordena a la Cámara que vuelva a revisar en estos aspectos daño moral
y el lucro cesante de la madre. Claro, la Corte no es que lo resolvió, sino que esto sucede muchas veces. La Corte le manda a hacer de vuelta a la sala que resolvió el tema la sentencia, justamente en este caso por arbitrariedad. Claro, totalmente. ¿Qué más tenés? Totalmente. Bueno, como te decía, las secuelas graves son graves y permanentes, ¿no? Y la Corte dice, dicten nueva sentencia y fundamenten. A ver, lo voy a decir hablando mal y pronto. Sí. Muchachos, fundamenten la sentencia. Ustedes lo van a reducir, fundamenten. Lo van a elevar, fundamenten. Díganle el porqué a la familia, ¿sí? Máxime, se han transcurrido casi 2 décadas. Y esto no termina acá, porque esto va a seguir. Y todavía falta por lo menos una sentencia más. Una sentencia más, que encima puede ser también discutida. Mirá vos, casi 2 décadas. Bueno, en definitiva, la Corte dice fundamenten, ¿sí? Bueno, hay algunos consejos o algunas sugerencias generales que se puede dar a través de este caso, porque lo que falló acá, ¿qué es lo que yo deduzco? ¿Y qué es lo que falló? La clave y la letra chica de este caso. Falló la comunicación y la información en la sala de parto. Si se hubiese monitoreado el feto en debida forma, quizá Milagro no hubiese nacido con ese problema irreversible que tiene hoy. Claro, entonces, uno de los fundamentos en el fallo, en el de primera instancia, tenía que ver justamente con eso, con que un correcto monitoreo hubiera llegado a la conclusión de que necesitaban hacer una cesárea y evitar el paso por el canal de parto y otro hubiera sido el resultado. Bueno, lo importante para la ciudadanía es que básicamente, bueno, siempre confíe el médico, porque necesitamos confiar siempre, no digamos, esto es un caso aislado, particular, que bueno, llegó hasta esta instancia y que va a seguir todavía, pero bueno, lo importante es estar acompañado en esa sala de parto, siempre preguntarle a la médica, a la partera, al auxiliar, si está el monitoreo perfectamente como para que se pueda llevar de manera adecuada el nacimiento del bebé, o si no lo está, pero que se informe, que circule esa información, porque es lo que acá en el fallo, más o menos uno deduce de lo que ha fallado, ¿no? Ahí. Y después, por supuesto, una página oficial del Ministerio de Salud donde usted puede encontrar básicamente alguna información vinculada con lo que es el parto, tanto antes, durante y después del parto, como para tratar de prevenir, aunque sea de manera general, algunas situaciones como la que padeció Milagro, ¿no? Bien. Bueno, siempre es importante la información que circule, que la gente sepa y tome las decisiones sabiendo qué es lo que decide. Acá, por ejemplo, tenés argentina.gov.ar/salud, donde para que puedan ustedes entrar a esa página oficial y consultar algunos procedimientos que tengan que ver, para prevenir en general, ¿no? Muy bien. Mario, muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar un poquito de la reforma previsional, porque, bueno, se van trascendiendo cuáles son, por lo menos, los principales puntos que tendría esa reforma. Uno de ellos tiene que ver con la suba de la edad jubilatoria. Aparentemente nos igualarían a todos en 70 años. Ahora Martín lo va a decir con más precisión. Y también se está hablando mucho de que vuelva el sistema de acumulación privada, o lo que conocimos todos como las AFJP, algo que ya fracasó y lo vamos a volver a implementar. Me parece, bueno, que es algo, por lo menos, que hay que discutirlo seriamente antes de que suceda. Vean el informe y nos metemos en el tema. ¿Crees que hoy en día los jóvenes van a poder jubilarse? Sí, pero me parece bien que extienda la edad. No, con el gobierno que estamos, la gente con 70 años, ya muchas mueren. Yo me jubilé a los 67 y estaba para seguir trabajando. Me hubiera gustado seguir trabajando unos años más. ¿Qué pensás de que hay que esperar hasta los 70 años para poder jubilar? Me voy a morir. No voy a poder trabajar, no voy a poder cobrar. Debería ser opcional. Te digo porque tengo cantidad de amigas que están espléndidas. Yo tengo 80 y les hubiera gustado seguir trabajando, ¿sí? ¿Crees que la jubilación te va a alcanzar para llegar a fin de mes? No, como viene el gobierno, no creo que nos podamos jubilar ni siquiera con 75 años. ¿Crees que hoy en día la jubilación alcanza para llegar a fin de mes? Depende de la jubilación que tenga. Si es la mínima, supongo que no. Y no, nada.
Estamos ahora con Martín Bibilián, nuestro previsionalista amigo. Martín, escúchame, que cada vez me van corriendo más el arco. ¿Cuándo me voy a jubilar, hermano? Y la verdad que lo que se viene hablando luego de las elecciones es lo que está en agenda primeramente del gobierno, más allá de entre todas las reformas estructurales que se vienen. Sí. No se descarta también la reforma previsional que se está hablando, no para un primer momento, pero sí para luego de que salgan las reformas tributarias y laborales. Sí, pero aparte está entre los documentos del FMI, entre las cosas que les están pidiendo o exigiendo, cada quien que lo vea como quiere, a la República Argentina. Una de ellas es la suba de la edad. Es algo que se viene hablando, es una bajada de línea del fondo. Esto es a nivel mundial porque hay argumentos, ¿no? Que la mayor longevidad, etcétera, etcétera, y la sustentabilidad del sistema. Pero no tenemos que olvidarnos de que estamos hablando de números, de sustentabilidad del sistema, pero acá detrás de estos números tenemos personas. Tenemos personas, tenemos los adultos mayores, tenemos el sector más vulnerable de la población, sí. Y las personas necesitan soluciones inmediatas. Normalmente venimos en los últimos 20 años de propuestas y soluciones cortoplacistas. Lo que se necesita es un pacto intergeneracional, sí. Donde todos los escenarios y todos los personajes que tienen que trabajar sobre esta reforma se puedan comprometer para que haya una planificación a futuro de no solamente sustentabilidad del sistema, sino también una solución para los adultos mayores. A ver, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que se viene y los argumentos del gobierno. Sí, aparte no es lo mismo, justamente, que la jubilación la extiendan a los 70 años a profesionales, a gente que trabaja en una oficina o en el comercio, si se quiere. Ahora, si estás trabajando en la construcción, me parece que a los 70 años está difícil que sigas laburando normalmente. ¿Sí? Por más que hay más longevidad, mejor calidad de vida, todo lo que quieras, pero no puedes estar hombreando bolsa a los 70. No, es así, por supuesto existen los regímenes diferenciales, los regímenes insalubres, pero más allá de eso, o sea, lo que se está tratando es de que la reforma previsional, ¿a dónde apunta? Sí. A mejorar el sistema de sustentabilidad. O sea, lo que están tratando de hacer es, primero, la reforma laboral para mejorar la cantidad de trabajadores registrados. Sí. Hoy tenemos una informalidad del 43%. Sí. Del segundo trimestre del 2025 la medición. Y tenemos los cuentapropistas que están en el 62,5%. Es otro dato. Y es un dato muy grave porque los trabajadores independientes son los que menos aportan al sistema. Entonces queremos prestaciones previsionales pero sin aportar al sistema. Y también decimos que queremos una mejora en las registraciones laborales, que haya una reforma laboral para que haya mayor cantidad de aportantes, pero los números no mienten. Sí, pero igual la reforma laboral, por lo menos lo que se viene hablando hasta ahora, no conduce a que haya más gente registrada. Todo parece indicar... Esto es muy simple. Si la reforma laboral va a eliminar todo lo que son las sanciones por tener a la gente sin registrar, mal registrada, etc., pensar que esto va a generar una mayor cantidad de trabajo registrado es como que yo les diga, vamos a bajar la tasa de homicidios eliminando el artículo 79 y 80 del Código Penal, que son los que castigan el homicidio simple y agravado. Es más o menos lo mismo. A eso iba a ir, Juan Pablo, y decirle a la gente, o sea, si no se profundiza un cambio de estructura macro, o sea, aumento del PBI, fomento de las industrias, de las inversiones, no va a haber mayor cantidad de trabajo genuino y registrado. O sea, esto es un tema piramidal, no hay una solución mágica. Lo que sí se debe hacer es darle una solución a la gente. Tenemos un bono frisado desde hace casi 2 años. Sí. Hoy el bono es de 70.000 pesos. Sí, y si acumulamos la inflación de los últimos 2 años, por más que haya bajado, estamos hablando de ¿sabe la gente? La gente sabe cuánto es el bono actualizado, desde cuánto debería ser el bono de los 70.000 pesos desde el 2024 hasta ahora, debería ser de 172.000 pesos. Claro. Entonces eso
trajo un detrimento del 35% en el poder adquisitivo de los jubilados. Y se nota. Se nota muchísimo. Entonces, lo que venimos viendo es que siempre son parches y que la reforma previsional, sí, hay que hacerla, hay que ver mérito y conveniencia, Sí, hay que ver los que riesgos. es razonable esto que dicen de, bueno, de todos los monotributistas están aportando muy poco al régimen previsional. Bueno, que se aumente el aporte que tienen que hacer al régimen previsional y de esa forma por lo menos van a lograr un aporte más razonable. Y aparte entiendo esto de que se viene planteando, de que sobre todo las categorías más altas proporcionalmente aportan muy poco. Bueno, modifiquen eso, me parece que es justo. Me parece, ya que traes el tema, Juan Pablo, del tema del monotributo, sí, por supuesto, no hay sistema que pueda ser sostenido cuando el aporte jubilatorio de un monotributista categoría A es de alrededor de 11.000 pesos. Entonces no hay sistema que soporte. Entonces tenemos que evaluar, no cancelar o eliminar el monotributo, sí ver cada situación de cada contribuyente y que se aporte lo que se tenga que aportar por cada persona, porque hay muchos vivos que también aportan al monotributo y podrían aportar un poco más al sistema. Y también están los cuentapropistas, los pequeños comerciantes, pintores, un albañil que es independiente, que realmente apenas puede pagar un monotributo categoría A. Entonces es bastante amplio el tema, es un tema muy sensible, hay que tener en cuenta que estamos hablando de personas. Sí, aparte igual es lógico también que el aporte sea progresivo. Uno de los problemas del monotributo tiene que ver con que solo por ahí el componente de impuesto es el que se va modificando y por ahí podrían modificarse todos los componentes y de esa manera por ahí un monotributista de categoría alta podría acceder a una obra social en vez de tener que estar pagando una prepaga porque ninguna obra social lo quiere y también podría hacer un mayor aporte jubilatorio y aspirar a una buena jubilación el día de mañana. También está la viveza, ¿no? Porque vos fijate, como decía acá Martín, pagan 11.000 pesos, digamos, de aporte jubilatorio los monotributistas de la escala más baja, 11.000 pesos. ¿Sabés cuánto es el aporte aproximado de un empleado en relación de dependencia? Por ejemplo, el convenio colectivo 130/75, que es comercio, ponerle en promedio que el salario sea de 1 millón de pesos, el 11% de 1 millón de pesos son 110.000 pesos. O sea, vos tenés... Claro, es un cero de diferencia. 110.000 pesos, relación de dependencia, 11.000 pesos para el monotributista. Sí. Esta es la viveza de alguno. Sí, también hay que, pero esperen, hay que contemplar también una cuestión que en general, ¿sí? El autónomo o el monotributista, a diferencia de un trabajador, en algunos casos, o necesita primero estar pagando el alquiler de un local. Digo, el sistema tiene su lógica, ¿sí? Tampoco es cuestión de, a veces hay que contemplar justamente todo el espectro, todo el sistema completo, ¿sí? El monotributista en general paga menos y eso obedece a que tiene que hacer una inversión que un trabajador en relación de dependencia no tiene que hacer y además que él está corriendo un riesgo, ¿sí? Desde esa lógica, me parece bien que tal vez no hagan el mismo aporte, ¿sí? Ahora, como vos bien decís, Mario, que la diferencia sea de un cero, es demasiado, ¿sí? Y eso es lo que a veces hay uno que se beneficia ahí, no es el trabajador. Sí, Martín, sí. Es un dato muy bien que trajo Mario, no es lo mismo los que tienen remuneraciones, los empleados en relación de dependencia, como los del 130 al 75 de empleado de comercio, el 11% de aporte jubilatorio, pero tenemos también entre un 16 y un 18% de contribuciones patronales. O sea, estamos hablando de casi un 30% acumulado, sin hablar de obra social, la cuota sindical, o sea, del costo laboral, de lo que entra al Estado por un trabajador en blanco. Entonces, en la práctica, prácticamente, el trabajador que aportó en relación de dependencia ese 11% más las contribuciones patronales cobra casi lo mismo que el que aportó los 11.000 pesos con el monotributo, que es una jubilación mínima. Eso está clarísimo y también me parece que hay que encontrar soluciones para una economía como la nuestra, que tiene muchísima informalidad, porque eso después, con ese criterio, mucha peor es la situación de aquel trabajador que
ni por viveza ni por nada, o sea, porque no pudo acceder a un trabajo registrado, no tuvo los aportes y hoy en día no tiene la posibilidad de jubilarse. Me parece que si hay algo que está claro es que no sirve bueno, cada quien se salva desde su lado. Me parece que hay que contemplar y modificar la situación de los monotributistas encontrando un nuevo equilibrio, porque también el aporte de los monotributistas en la década del 90 era algo, si se quiere, equilibrado, que se fue desfasando, ¿sí? Porque con las distintas crisis económicas, a veces lo que se hacía era, para no castigar al emprendedor, se iban congelando los tramos y no se iban reajustando. Bueno, busquemos la manera de reajustarlos para que no quede todo tan desproporcionado, porque en sus inicios las obras sociales sí aceptaban a los monotributistas. Después, ¿qué pasó? Como el aporte en salud era demasiado bajo, dejaron de aceptarlos. Pero alguna vez fue negocio para la obra social, fue negocio para el ANSES y para, digamos, el emprendedor o el trabajador independiente. Hay que encontrar la forma que vuelva a ser negocio para todos. Igual también hay que prever, y esto deberían prever las autoridades, que seguramente algún monotributista que en estos tiempos esté pagando el monotributo, pero esté de manera encubierta en relación a independencia, el día de mañana cuando se quiera jubilar, decir, bueno, pero usted no llega, por ejemplo, hipotéticamente, con los números. Bueno, hay que hacer el reclamo respecto de los aportes y contribuciones. O sea, ese monotributista el día de mañana, dentro de 5, 7, 10 años, el día de mañana que se esté jubilando, va a tener que hacer un juicio de aporte, porque va a tener que decir, bueno, yo en realidad trabajaba en relación de dependencia, pero me registraron mi empleador como monotributista. Bueno, esa es otra pata del laburo negro. Ese es un muy buen dato, Mario y Juan Pablo, porque hay muchísimo fraude laboral también. De las locaciones de servicios encubiertas donde los empleadores vivos ponen... Pero ahora, según la legislación vigente, hasta 5 se puede. ¿Sí? Porque, bueno, me parece igual que a veces está bien no medir con la misma vara un kiosco, una pyme que recién nace, o por ahí, digamos, una oficina de profesionales con una gran empresa. Martín, otro tema que me parece muy importante verlo es esto de que se está hablando de volver al régimen de acumulación privada, que me parece que, digo, esto ya se hizo y ya salió mal. Eso no salió bien. De hecho, en el año 2008 el Estado absorbió a todas las FJP, pasando todos los aportes al Estado, al ANSES, y realmente, bueno, ahí la situación de la mayoría fue perjudicial, porque lo que aportaron se vieron las cotizaciones que hicieron en las cajas privadas no se vieron reflejadas en los mismos valores en el ANSES. Entonces hubo muchísimos beneficios como rentas vitalicias que expiraron. Sí, pero además recordemos que en el 2008 justamente el Estado absorbe, pero porque muchas de las FJP ya habían quebrado. O sea, todavía, esto era lo loco, ¿sí? Había que tener una edad máxima para acceder a la FJP, porque lógicamente para que el sistema funcione tenía que haber años de aporte y acumulación para que pudieran pagarle a los jubilados. Entonces, pagando poquísimas jubilaciones respecto de todos los aportes que les ingresaban, quebraron. Claro. No sé en qué le invirtieron. Exactamente. Pero bueno, es para algunos vivos es un negocio. Entonces, sí, claro, después los vivos son los pobres monotributistas. No, acá hay vivos, en serio. Se hace cargo el Estado, como siempre. Sí, el Estado absorbió todo. Pero a ver, vamos un poco al llano, vamos a la gente. O sea, acá el jubilado hoy cubre con su haber mínimo jubilatorio, que con el índice de octubre que salió publicado del IPC, va a tener un aumento del 2,3% a partir de diciembre. El haber jubilatorio lo vamos a tener en 411.000 pesos. No cubre ni el 27% de la canasta básica de los jubilados. Volvemos a lo mismo. Vamos a hacer una reforma previsional, aplaudo, mérito y conveniencia. Hay que ver los riesgos y las oportunidades, pero lo que no podemos hacer es dejar esperando a los jubilados. O sea, se necesita declarar la emergencia en el sector, se necesita una actualización inmediata
de un haber jubilatorio, hay que hacer un ajuste ahí. ¿De dónde sale el dinero? Va a tener que salir de algún lado. Hay que actualizar el bono como corresponde para la gente, para que pueda comprar los remedios, para que pueda pagar la luz. Sí. El pobre jubilado no puede esperar. A ver, se dice de la longevidad, que ha aumentado en los últimos 10 años las personas, según datos, del 10% de la población al 12,5%. Me puse a investigar cuántas personas viven, porque se habla de a nivel mundial, de la mayor longevidad, sí. Personas mayores de 100 años, hay 5.142 jubilados mayores de 100 años. Sí, claro. ¿Qué porcentaje es de los 7 millones, no? La nada Entonces estamos hablando de que ni hablemos de la situación y la coyuntura social que tenemos en distintos sectores de nuestro país. No es lo mismo la provincia de Buenos Aires, el trabajador que se levanta, que tiene que tomar colectivos, tren o bicicleta y tiene que ir José, que tiene que ir a la obra a trabajar como albañil, que requiere un desgaste de la salud, un desgaste prematuro de la salud, que con 55 años, pero están en negro y ganan chance. Hay algunas consultas, pero las vamos a dejar para o el próximo programa, o te las pasamos y las vas respondiendo de manera privada. Vamos ahora a cambiar de tema, porque después del incendio tremendo de la semana pasada, una de las cosas que nos pusimos a pensar es si hay un contrato que tiene la letra chiquita, que la ves con lupa y creo que es todo de letra chica y casi ilegible e irreconocible, es el contrato de seguro. ¿Qué pasó? Vamos a hablar un poquito y sobre todo qué es lo que va a suceder con las coberturas y después qué es lo que nos afecta a nosotros por ahí en una cuestión más cotidiana. Vean el informe. ¡No! ¡Corra, guacho, corra! Todo lo que es zona logística de depósito, eso lamentablemente fue todo destruido. Tenemos sí determinada cuál fue la industria que generó el incendio, que hasta el principio era un incendio que podría llamarse normal dentro de lo que es un incendio en una fábrica. Lo que pasó fue que unos minutos después al incendio hubo una explosión realmente muy importante, lo que eso hizo que afecte a las demás industrias que están alrededor de la que inició el fuego, y fue la catástrofe que vivimos, que no tiene precedente semejante explosión y semejante cantidad de industrias incendiadas. Con el simple hecho que en el incendio se quemen sintéticos, plásticos, alfombras, productos químicos, eso produce toxinas que son muy graves para la salud de las personas. Ya empezaron las pericias, está la fiscal junto con los peritos trabajando y aguardando a ver qué información se puede ir dando. No hay personas que en la actualidad se encuentren imputadas, estamos en un estado incipiente de la investigación, por ende sería muy prematuro que pudiera expedirme al respecto. Esto parece zona de guerra. Lo único que tenemos que agradecer es que no hubo víctimas fatales. Tremenda esa última imagen con el ala y la explosión. Mariel, ¿se sabe por dónde arrancó este incendio? Mira, todavía es materia de investigación, la UF1 de Ezeiza es quien está interviniendo. En principio, la primera premisa por la cual se trabaja es que el origen fue en una empresa de logística de químicos que se llama Login Chains. Ajá. Y, bueno, que se quemaron después varios depósitos más. ¿Cuántos fueron los afectados? Mira, en todo el polígono industrial hay 25 empresas instaladas, de las cuales 11
son las que fueron siniestradas. Dentro de esas 11, todo esto es preliminar, pero hay 4 de esas empresas que estamos hablando de un daño en un 90 a 100%. Después hay otras 3 que tienen un 70% aproximado, una con 50% y 2, si no recuerdo mal, entre un 10 y un 20%. Y entre las que se quemó todo está Iron Mountain. Tenemos Iron Mountain, sí. Qué casualidad. Qué casualidad. Bueno, dejémoslo ahí. Pasemos un poquito a una situación, si se quiere, más cotidiana. Nosotros cuando contratamos un seguro, vamos al clásico ejemplo, seguro del auto, ¿sí? O el seguro de la vivienda. Muchas veces nos fijamos a ver, bueno, cuánto nos sale la prima, ¿sí? Pues, ahora, ¿qué es lo que discutimos o qué componentes hacen que una prima sea más cara o más barata? Bueno, a ver, los componentes a considerar son muchos, ¿sí? Sí, pero lo más importante. Bueno, la exposición a riesgo del bien que yo quiero asegurar. O sea, ¿qué es el seguro? Es una transferencia... Sí. Por eso, por ejemplo, con el auto te preguntan si duerme en la calle o en cochera. Exacto, la zona donde vivís claro. y la edad del conductor o del asegurado. Ah, sí, porque la gente más joven tiene más siniestro porque, bueno, están como más imprudentes. Más expuestos a riesgo. Entonces, lo importante a considerar en todo tipo de seguros y que en esta cuestión de Seiza va a quedar en relevancia es las sumas aseguradas, ¿sí? Tienen que estar lo más parecido o lo más real posible, si se quiere. ¿Qué es lo que pasa cuando vos hablás con un cliente y te dice de contratar un seguro? Cuando le pasás las distintas cotizaciones en los distintos productos que le puedas ofrecer, obviamente los costos van a diferir en función al tipo de producto, a la compañía y a las sumas aseguradas. Sí. Entonces, se suele hacer que las sumas aseguradas no son las reales para que el costo sea menor. ¿Por qué? Porque, como vos bien decías, la gente lo que define para tomar un seguro, más allá del tipo de cobertura, es el costo. Entonces después te ocurre... Ese pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente, porque después ocurre... Se te prende fuego el auto porque lo estacionaste ahí cerca y fuiste. Exacto. Entonces ocurre este siniestro como este de Seiza y si vos no tenías las sumas aseguradas reales, lo que vas a encontrarte es que al momento de la liquidación, cuando la compañía de seguros envía el perito y empieza a analizar los metros cuadrados, el tipo de mercadería, bueno, el daño en sí, en su totalidad, vas a caer en un infraseguro, que es lo que hablabas vos al principio del programa. ¿Qué es un infraseguro? Esto de que la suma asegurada no te alcanza para cubrir la indemnización, la indemnización que vas a para reponer lo que se perdió. Exactamente. Entonces, eso para mí creo que es la clave en todo tipo de seguros, tanto en autos como en depósitos o viviendas también. Sí, y ahora, dentro de los componentes, también otro factor que te, si se quiere, afecta mucho el valor, vos me decís, la suma asegurada, que tan... El valor real de los bienes. La franquicia, que todo te dicen, la franquicia de tanto, ¿qué es la franquicia? La franquicia es la porción del siniestro que el asegurado va a asumir cuando este siniestro ocurre. O sea, vos contratás un seguro para transferir ese riesgo por un hecho eventual, fortuito y que no sabés cuándo va a ocurrir, pero que puede ocurrir, para que la compañía responda. Entonces, cuando los seguros tienen franquicia, significa que, ocurrido el siniestro, ese importe de franquicia va a ser el que vos como asegurado vas a asumir. Sí. A ver, vamos a ponerlo más en castellano, que está muy legal esto. La franquicia es, yo tengo, ponele un auto, vamos a poner, no pongamos un auto caro, no importa, 10 millones de pesos. Bien. ¿Sí? Mi franquicia es de 100.000. Bueno, 500.000, perfecto, 500.000. Tengo un choque leve, rompí el paragolpe y los foquitos. Bien, depende del auto que estemos hablando. Estamos hablando de un auto de unos 10, 15 millones de pesos. Los valores de los repuestos hoy por hoy... Es tan elevado, vos decís que con 500.000... Pero esperá, me va a cubrir por encima de 500.000, pero esos 500 lucas las tenés que poner vos. Exacto. ¿Sí? A ver, esas 500 lucas las podés recuperar en caso de que el siniestro no sea de tu responsabilidad. Es decir, si a vos te chocan, podés ir a recuperar. El otro tiene seguro. Bueno, en un país con un 40% de informalidad de toda la economía, ¿sí? Sí, olvídate. Donde sabemos que más de una vez a todos nos ha pasado tener un siniestro vial con alguien que dice, no tengo seguro, palala. O tiene un seguro que está al caer o caído. Entonces ahí no queda otra que ir directamente contra el conductor y el titular registral del auto.
como para realizar la gestión del recupero de la franquicia. Entonces, guarda con estas cosas. Primero, ¿cuál es el valor por el que estamos asegurando? ¿Sí? Digo, cada cual después maneja su economía. Lo que tenés es que saber, ¿sí?, a qué es lo que estás contratando. Entonces, si tu vehículo vale 15 millones y vos asegurás por 10, bueno, si te lo roban tenés un problemón, porque no vas a poder comprar otro similar. Si pusiste una franquicia muy alta para abaratar costos, también lo que te va a pasar es que ante cualquier siniestro leve vas a terminar pagando prácticamente todo. ¿Sí? Es casi como no tener seguro. Me parece que son cosas que es importante que la gente conozca. Que la gente sepa. Y te tiro un tip respecto de las franquicias que hablabas recién. Yo puedo tener un seguro con todo riesgo con o sin franquicia y tenés franquicias que son móviles y franquicias que son fijas. Sí. La que es móvil va a estar directamente relacionada a la suma asegurada. Bien. Entonces, si tu suma asegurada es 30 palos, como hablamos recién, te puedes tener una franquicia entre el 1 y el 3%. Sí. Entonces, ahí también, al momento del siniestro, ese monto puede variar. Sí. O sea, tenés dos tipos de franquicia. Bien. Como siempre, para todo este tipo de cosas hay que asesorarse bien, hay que tomar las decisiones con la paciencia necesaria para tomar una decisión correcta. Uno puede contratar solamente responsabilidad civil contra terceros. Ahora, cada vez que, no sé, te roban un neumático en la vía pública, le hagas un rayón o qué sé yo, un dolor de cabeza, ¿sí? Sí. Y después, bueno, compañías siempre también, hay compañías más solventes, más serias y otras menos. Eso también afecta en el valor. Y como sucede muchas veces también, guarda que hay algunos que tienen la costumbre de andar quebrando cada 5 o 7 años, ¿no? Y bueno, sí, es una situación complicada en nuestro mercado. Te tiro el último tip. Dale. Con relación a los tipos de cobertura que hablábamos antes y el incendio de Ezeiza. Lo importante es que cuando los asegurados que fueron damnificados, que tienen póliza, estos dueños de los depósitos o quienes alquilaban, el liquidador de la compañía lo que les va a pedir es que acrediten la mercadería que tenían en el depósito que se siniestró. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como letra chica al seguro, lo importante es que yo declaro que tenía en el depósito X cantidad de sumas en mercadería, pero el liquidador lo que me va a decir es, bueno, acredítame que tenías esa cantidad de suma en mercaderías. Seguro. Entonces, si nosotros depositábamos materia prima, bueno, nos va a pedir facturas de compra o constancias de compra, y si lo que teníamos en depósito es un producto elaborado, bueno, mínimamente nos va a pedir un desglose de los costos como para verificar que es verdad esa suma que estaba depositada. Mariela Daro, especialista en seguros, muchísimas gracias. Cualquier cosa la consultan, ¿sí? Ahora nosotros vamos a ir a un brevísimo corte y volvemos con mi amigo Luam y vamos a cantar y bailar. Yo no canto porque canto horrible. Enseguida volvemos. Mirá qué tarde hermosa que se viene. Tenemos, ¿qué temperatura? 17 grados 8 décimas. Hoy está para pasear, para disfrutar, para hacer lo que quieras y para bailar un poco acá con mi amigo Luam. Escúchame una cosa. Primero que nada, buen día, bienvenido. Buenas. Muchísimas gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Leyes. Contento de estar acá en tu programa, en La Letra Chica. ¿Viste? Ya viniste, estuvimos bailando en la fiesta del Día del Abogado. Lo que fue esa noche, lo que fue esa noche. Viste, los abogados saben divertirse, ¿te sorprendieron? Sí, se quedaron con ganas de más fiesta también, me parece. Bueno, siempre hay un poquito más. ¿Cómo fue? Contame un poquito, hablemos un poquito, así nos vamos directo al cachengue. Contame un poco cómo fue tu salida. Vos te hiciste conocido en su momento en No Tan Loco. Exactamente, fui la voz principal de No Tan Loco de 2012 a 2015. Sí. Y bueno, después decido hacer mi carrera como solista y también recorriendo todo el país, trabajando y siempre cantando los clásicos que hasta hoy en día se siguen escuchando por todos lados, así que acá estamos. Bueno, te digo una cosa, o sea, si me vendés los clásicos, yo quiero clásicos, porque lo que escuché ahí durante la tanda no era muy clásico. No, era la prueba de sonido, la prueba de sonido es light. Bueno, está muy bien. Y light, sí, menos mal que no salió. Escuchame, estamos en horario de protección al menor, querido. Decime, bueno, ¿cómo fue un poquito, o sea,
saliste de la banda? ¿Cómo fue reinventarse? ¿Cómo fue, bueno, hacer algo diferente? Y yo salí con toda porque ya tenía cosas grabadas, temas preparados, videos preparados, así que obviamente hacerse conocido de cero. Hasta hoy en día hay gente que se va sumando porque también yo cuando me voy del grupo todavía no estaban las redes que hay hoy y hoy hay que adaptarse, así que todos los días estamos como reinventándonos, pero bien, la verdad que la gente me va reconociendo cada vez más y bueno, estamos a full como siempre. Bueno, ¿tenemos algo ahí para que suene? Vamos con mi nena Facebook. Ahí. Vamos con mi nena Facebook para toda la gente. El UAM en vivo acá en la Letra Chica. Con mi amigo Juan Pablo y todo el staff. Tú dime quién más. ¡Wopa! ¿Soy yo? Esto dice... Prende la compu y pone la música famosa por su boom boom. Se mira en el espejo y qué linda mi nena, poniéndose bella para romper la discoteca. Saca la cámara, la sube al Facebook y a los turros vuelve loco. Se pinta el labio de rojo, un poquito de Photoshop y con su foto de perfil mata a todos los turros. Y todos los pieteros hacemos palma. Me dice vente quiero a ti, no quiero a otro. Nadie se va a enterar la noche de nosotros. Vámonos aparte donde estemos solos. Hoy no tiramos un paso y lo hacemos a mi modo. Como dice lo mami, esa es la actitud. Te pongo a bailar al ritmo de mi turro. Un poca ropa y poca loso. Un poco loca, wiki wiki, como lo quieras tú. Llegó mi música al verano más. Salió el sol y hace calor más. Pinto la noche el de control más. Te agarro suave la cintura y sabes que como yo no hay y como tú ninguna. Te agarro suave en el momento. Y todas las manos arriba. Todas las manos arriba y dice. Saca la cámara. La sube al Facebook y a los turros vuelve locos. Se pinta el labio de un poquito de foto y con su foto de perfil mata todo. Y escucha. ¿A dónde está la más linda del salón? Dice, en la manita del salón, la que me pudo enamorar cuando ella camina. Ella es la nena la que llama la atención. En la escuela se ella es la sensación. En la manita del salón, la que me pudo enamorar cuando ella camina. Ella es la nena la que llama la atención. En la escuela saben que ella es la sensación. En la escuela es tranquila, de lunes a viernes se comporta como niña. Hace buena letra y tarea. Suena. Su padre la deja ir a bailar. Cuando llega el fin de ya no la puede, ya es hora. Ya de mediodía y ella se acerca. A los ojos ya me mira. Suena el timbre y ya es hora. Y pa sola. Desesperada por todos los turros, ya que la quiere conquistar. Con ella quiere salir. Sexy soltera, solo para mí. Solo para mí. Solo para mí. Ella me enamoró porque la dice. Es la manita del salón, la que me pudo enamorar cuando ella camina. No la dejo de mirar. Ella es la nena la que llama la atención. Y no se escuchan esas palmas del otro lado. Palma, sonando en vivo, en la Letra Chica, Luam. Y escucha. Sí, tenemos en diciembre, el 5 de diciembre estamos yendo para Perú. Sí. Y a la próxima semana a Bolivia. Y bueno, después tenemos acá el veranito en Argentina, así que a disfrutar. Vas a andar girando sí. por ahí, siempre haciendo shows privados, lo que pinte. Sí, de la mano de MK Record, pueden seguirlo ahí en Instagram, @MK Record Marce. Ahí está toda la agenda activa. Olvídate. Bueno, escúchame, ¿te haces una más y nos vamos con esa? De una. Dale, nos quedan 2 minutitos y nos despedimos, dale. Esto dice, escuchá. Para toda la gente ahí del otro lado, vamos activando el sábado, Cuando mueve eso que ya tiene, parece que lo hace sin gravedad. Y como la ola y que linda cola tiene, yo solo quiero darle porque esa es la que va. Porque lo mueve muy bien, perreando ella te saco 10. Porque lo mueve muy bien, en la que va, ey. Porque lo mueve muy bien, perreando ella te saco 10.
porque lo mueve muy bien en la que va, en la que va. Ella sí que va con su meneo a los down, cada vez que yo la veo. Cuando me la apoya me quedo knockout. Tra, 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 tra. Con su meneo yo. A los tra, con su meneo yo. Y porque es la que va. Porque lo mueve muy bien. Perreando ella se esconde en la que va. Porque lo mueve muy bien en la que va, en la que va. Eso. Muchísimas gracias. Nosotros nos tenemos que ir. Nos vemos la semana que viene para que sigas conociendo tus derechos acá en La Letra Chica. Siempre ante la duda consultá un abogado y se quedan en modo finde con Guada Reganchi y Valentina Cerati. Nos vemos.